Un fin de semana cualquiera, un grupo de 5 amigos se embarca en una aventura impulsada por la inquietud y la fascinación. La idea de adentrarse en uno de esos bosques donde las historias paranormales acechan en la penumbra se convierte en un desafío irresistible. Sin importar las advertencias o las dudas que puedan albergar, en el corazón del paisaje se erguía imponente el monte Fuji, envuelto en un halo de misterio y fascinación. Sus árboles, testigos silenciosos de historias antiguas y perturbadoras, susurraban relatos entre sus ramas retorcidas. Para aquel grupo de amigos, el monte Fuji no era simplemente un bosque más, era un símbolo de intriga y desafío, un llamado a explorar lo desconocido y enfrentarse a lo inexplorado. Carlos, el líder del grupo, se asegura de que todos estén presentes y preparados para la expedición planificada, que se espera que dure unos cortos 5 días. Con su voz firme, Carlos verifica la asistencia de cada miembro del grupo. ¿Estamos todos aquí? David, Pedro, Camilo, José. Las respuestas afirmativas de los amigos llenan el aire, pero Carlos nota con preocupación que uno de ellos falta y el viaje ni siquiera ha comenzado. Con una nota de urgencia en su tono, repite con voz alta y clara: José no está, ¿alguien sabe dónde se encuentra? El silencio que sigue está cargado de inquietud y desconcierto mientras el grupo se enfrenta a la ausencia de su compañero. Con un suspiro de alivio, Carlos revisa su teléfono móvil y confirma que, efectivamente, José había decidido en el último momento no unirse al viaje. La certeza de que su amigo está seguro calma el ambiente tenso y disipa la preocupación que había nublado el inicio de la expedición. Con una sonrisa, Carlos comparte la noticia con el grupo, restaurando así el ánimo y la anticipación por la aventura que les espera en el monte Fuji. Con el equipo preparado y los ánimos renovados, el grupo se dispone a iniciar el tan esperado viaje hacia el misterioso monte. Lo que promete ser una gran excursión entre amigos comienza finalmente. Cargada de expectativas y la emoción de lo desconocido, el viaje ha comenzado y el grupo avanza siguiendo el sendero típico marcado por el GPS. Por el momento, todo está tranquilo y entre risas y bromas, el camino parece normal. Sin embargo, después de unos minutos, Pedro interrumpe la alegría del grupo con una pregunta inquietante. Chicos, ¿no habíamos pasado por este lugar antes o soy yo? El grupo, aún con la incertidumbre del inicio del viaje, responde a Pedro entre dudas. Recuerda que es un bosque, todo se parece, pero si seguimos la ruta que marca nuestro GPS, llegaremos al punto acordado. A pesar del desconcierto momentáneo, el grupo decide confiar en la tecnología y continuar su camino hacia su destino esperado. A medida que avanzan, las bromas se desvanecen y las palabras de Pedro empiezan a resonar en sus mentes. Consideran la posibilidad de haber pasado por el mismo lugar varias veces. Deciden verificar el GPS y se dan cuenta de que han caminado 50 minutos, pero están en el mismo punto. La consternación crece cuando el GPS no muestra ningún progreso. Carlos, manteniendo la calma, señala la anomalía. Chicos, esto es extraño. El GPS no funciona. No hemos avanzado a pesar de movernos. Mientras la confusión se apodera del grupo ante la extraña situación con el GPS, se preparan para tomar un descanso. Sin embargo, justo en ese momento, ocurre algo aún más desconcertante. José, quien previamente había notificado que no se uniría al viaje, emerge entre la luz y la oscuridad del bosque. Con una aparente normalidad, saluda al grupo. Hola chicos, cambié de opinión y decidí unirme. La sorpresa y el desconcierto llenan el aire. ¿Cómo pudo José encontrarlos si ni siquiera sabían dónde estaban ellos mismos? ¿Cómo logró alcanzarlos si el GPS indicaba que no habían avanzado? Las preguntas quedan suspendidas en el aire mientras el grupo intenta comprender la extraña coincidencia que acaba de ocurrir, aunque Carlos, Pedro, David y Camilo se sienten desconcertados por la repentina aparición de José. El cansancio los vence y deciden no darle demasiada importancia al extraño suceso. Optan por dejar de lado las preguntas sin respuesta y enfocarse en descansar. Con esa decisión tomada, preparan sus campamentos y se disponen a pasar la noche en el bosque, dejando para mañana la incertidumbre de lo que les espera. Con la luz del día filtrándose entre los árboles, Carlos toma la decisión de continuar con el viaje. Reúne al grupo y realiza una llamada de lista. David, Camilo, Pedro, José. Todos responden afirmativamente, pero Carlos tiene la sensación de que falta alguien.
insiste. No, falta Camilo. Inician la búsqueda, pero a pesar de encontrar sus pertenencias, Camilo no está. En ese momento, José interviene con voz suave. Chicos, se me olvidó decirles. Camilo me informó temprano que tuvo un inconveniente y no podía continuar. Se marchó muy temprano. La noticia sorprende al grupo, dejándolos con una mezcla de alivio al conocer la razón de su ausencia, pero también con una creciente sensación de inquietud ante los extraños acontecimientos que han marcado el inicio de su viaje. Carlos, consciente de su papel como líder del grupo, ocultaba cuidadosamente su creciente inquietud detrás de una máscara de calma. Sin embargo, sus sospechas se agitaban como una tormenta en su interior. Solo confiaba en David y Pedro para compartir sus preocupaciones más profundas, sabiendo que ellos también estaban sintiendo el peso de la incertidumbre. La extraña aparición de José en el bosque había dejado a todos desconcertados. ¿Cómo había logrado encontrarlos en medio de esa vasta inmensidad después de haberse negado a unirse inicialmente al grupo? La ausencia de Camilo al amanecer, junto con las pertenencias dejadas atrás por él, solo agregaba más incertidumbre al enigma que los rodeaba. David y Pedro intercambiaban miradas nerviosas, incapaces de ocultar su incomodidad ante la situación cada vez más extraña. ¿Cómo explicar la aparición y desaparición de José y Camilo en este misterioso paisaje? La sombra de la sospecha se cernía sobre ellos, alimentando el temor de que algo más oscuro y siniestro acechaba entre los árboles del monte Fuji. La mente de Carlos bullía con preguntas sin respuesta, pero por el bien del grupo decidió mantener la calma y buscar una solución racional a este enigma. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que la verdadera respuesta podría ser mucho más aterradora de lo que se atrevían a imaginar. Carlos intentó mantener un tono animado, aunque su voz denotaba una alerta creciente. Bueno, no pasa nada, dijo, tratando de infundir confianza en el grupo. Cuando nuestros celulares tengan señal, le escribiremos a Camilo para saber por qué se fue. Ahora mismo, José, David, Pedro, vamos a avanzar. Y miren, parece que el GPS muestra la ruta correcta. Sin embargo, en los ojos inquietos de sus compañeros, Carlos percibió una tensión palpable. Algo no estaba bien. Observó con creciente preocupación cómo José tomaba la ropa de la mochila de Camilo y la usaba como si fuera suya. ¿Por qué José no usaba sus propias pertenencias? ¿Y por qué se estaba vistiendo con la ropa de Camilo como si fuera la suya propia? José guardó silencio mientras guardaba las pertenencias de Camilo en su mochila. Luego, con una voz lenta y deliberada, dijo: «Estoy listo para continuar». Su tono carecía de la confianza habitual, y su comportamiento dejaba a los demás con un sentimiento incómodo de desconfianza. ¿Qué estaba pasando realmente con José? ¿Y por qué estaba actuando de esta manera extraña? Mientras avanzaban, el grupo trató de aligerar el ambiente con conversaciones y anécdotas. Recordaron viejas bromas, compartieron historias sobre amores pasados y se sumergieron en el juego de preguntas y respuestas. Sin embargo, cada vez que era el turno de hacerle una pregunta a José, algo parecía estar fuera de lugar. Cuando se les preguntaba sobre detalles específicos, José respondía con evasivas o con información incoherente. A veces, incluso afirmaba no recordar ciertas cosas, lo cual resultaba desconcertante para el resto del grupo. Sus respuestas no encajaban con lo que realmente habían experimentado juntos, creando una sensación de desconexión y desconfianza. Mientras tanto, Carlos seguía dando indicaciones basadas en las señales del GPS, tratando de mantener el rumbo en medio de la confusión creciente. La voz electrónica del dispositivo era la única guía clara en medio del silencio del bosque, aunque cada vez parecía llevarlos más profundamente en territorio desconocido. A medida que la noche caía sobre el grupo y el ritmo de su caminata disminuía, David, el más ingenioso del grupo, comenzó a notar cosas extrañas en el comportamiento de Carlos. Cada vez que el GPS indicaba una dirección, Carlos parecía tomar un rumbo diferente. Esta alerta se intensificó cuando Carlos detuvo el paso y en un momento de silencio se escuchó suavemente la voz del GPS indicando: «Gire a la izquierda». Carlos, sin embargo, reaccionó de inmediato, murmurando algo sobre lo extraño que resultaba que el mapa indicara que debían girar en la dirección opuesta. La confusión y la desconfianza
se filtraron entre los miembros del grupo mientras contemplaban esta discrepancia entre las indicaciones del GPS y las decisiones de Carlos. ¿Por qué Carlos parecía ignorar las instrucciones del dispositivo de navegación? ¿Y qué significaba esto para su seguridad en medio de la oscuridad del bosque? David se preguntaba si había alguna razón oculta detrás de las acciones de Carlos, o si tal vez el estrés y la fatiga estaban afectando su juicio. A medida que caía la noche una vez más, el grupo se preparaba para descansar, pero esta vez las cosas parecían haber cambiado drásticamente. Pedro, conocido por su espíritu animado y sus bromas contagiosas, ahora se encontraba notablemente más callado, con una expresión de fatiga dibujada en su rostro. Su energía contagiosa había desaparecido, reemplazada por un silencio pesado y sombrío. José, por su parte, continuaba comportándose de manera inusual, como si estuviera ausente, perdido en sus propios pensamientos. Su mirada perdida y su actitud distante añadían una capa de misterio a la atmósfera ya cargada de tensión. Y Carlos, el supuesto líder del grupo, luchaba por mantener su compostura. La duda se había infiltrado en su mente mientras se cuestionaba si sus indicaciones eran precisas. Al finalizar la noche, se dieron cuenta con consternación de que no habían logrado encontrar el primer punto de encuentro en su exploración. La sensación de desorientación y vulnerabilidad se cernía sobre ellos, como una manta oscura que amenazaba con envolverlos por completo. Mientras se preparaban para descansar en la oscuridad del bosque, la incertidumbre y el temor se apoderaban gradualmente de sus corazones. ¿Qué les depararía la siguiente etapa de su viaje? Y lo que era más preocupante, ¿podrían confiar en sus propios compañeros de viaje en medio de esta creciente tormenta de incertidumbre y miedo? Pedro habló con una voz cansada pero cargada de preocupación y alarma. «No puedo continuar más. Es necesario que acampemos aquí», dijo, su ánimo visiblemente decaído. «Llevamos 2 días y aún no sé dónde estamos. Nuestros móviles no funcionan. El GPS no sé si está bien. Solo quiero salir de este bosque. Ya no continuaré con este viaje». Al escuchar las palabras de Pedro, todos los miembros del grupo bajaron sus mochilas y se reunieron en un círculo. Una sensación de desesperación y confusión se apoderaba de ellos, mientras luchaban por comprender la situación en la que se encontraban. Finalmente, tras una breve discusión, decidieron que sería mejor pasar la noche allí y buscar ayuda temprano al día siguiente. No podían pensar con claridad bajo la presión del cansancio, la oscuridad y el miedo. Aunque José no expresó ninguna opinión al respecto, nadie encontró extraño su silencio. El agotamiento físico y mental estaba afectando a todos por igual, dificultando el proceso de toma de decisiones. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, el grupo encontró consuelo en la idea de que pronto encontrarían ayuda y saldrían de esa situación angustiosa. La pequeña fogata iluminaba débilmente el campamento mientras el grupo comía en silencio, con el ánimo bajo y la mente perdida en el cansancio. Sus miradas estaban distraídas, sin foco, mientras sus pensamientos vagaban por los eventos confusos de los últimos días. Evitaron hablar de cualquier tema, sumidos en la pesadez de la fatiga y la incertidumbre. Una vez que terminaron de comer, montaron sus carpas en un silencio tenso, como si el peso de la noche pesara sobre sus hombros. Decidieron dormir, aunque la inquietud se aferraba a ellos como una sombra persistente. En medio de la noche, Pedro sintió la necesidad de levantarse para ir al baño. Abrió la cremallera de su carpa con cuidado, tratando de no despertar a los demás. Sin embargo, lo que vio al salir de la carpa lo dejó petrificado. José estaba arrastrando el cuerpo de David fuera de la carpa, sujetándolo por una pierna. La luz débil de la fogata iluminaba su rostro, revelando una expresión fría y despiadada. David, bañado en sangre y con una herida mortal en la cabeza, yacía inerte. Su vida había sido arrebatada en medio de la noche. Pedro quedó inmóvil, paralizado por el horror de la escena macabra ante sus ojos. No podía articular palabra ni moverse mientras observaba cómo José arrastraba el cuerpo sin vida de David lejos del campamento. El sonido de los cuerpos deslizándose sobre la tierra era lo único que se escuchaba en la noche, un eco escalofriante de la tragedia que acababa de ocurrir. En un momento de desesperación, Pedro buscó la carpa de Carlos para gritarle y despertarlo, pero lo que vio lo dejó sin aliento. La carpa de Carlos estaba envuelta en llamas, consumiéndose rápidamente hasta quedar reducida a cenizas.
Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Pedro mientras comprendía la magnitud del peligro que enfrentaban. Sabía que no podía quedarse allí esperando, debía huir antes de que fuera demasiado tarde. Con movimientos rápidos y frenéticos, Pedro tomó una linterna temblorosa y comenzó a correr sin rumbo a través del espeso bosque. Cada paso era una lucha contra el miedo que amenazaba con paralizarlo. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, mezclado con el eco ominoso de las ramas crujientes y las hojas que susurraban siniestramente con el viento nocturno. Detrás de él, podía escuchar los pasos pesados y amenazantes de José, o lo que sea que estuviera tomando su forma. El sonido de la respiración entrecortada y los gruñidos guturales lo perseguían como una sombra oscura, alimentando su terror y su urgencia por escapar. Pedro sabía que no podía detener su paso. Avanzaba sin medida hacia un rumbo que él mismo desconocía, con la linterna temblando en su mano, mientras se adentraba más y más en la oscuridad del bosque. Cada rama retorcida y cada sombra que se movía parecía ser una amenaza acechante, una manifestación de sus peores temores hecha realidad. Agotado y temblando de miedo, Pedro se dejó caer pesadamente al suelo. Su respiración agitada resonaba en la quietud de la noche. Apenas podía mantener los ojos abiertos mientras la oscuridad lo envolvía, pero aún así podía sentir la presencia ominosa de José acercándose. Con un horror creciente, Pedro levantó la vista y vio a José acercándose lentamente, pero su rostro ya no era humano. Una máscara de terror puro y malevolencia se había apoderado de su semblante. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Un grito de puro terror se ahogó en la garganta de Pedro cuando José tomó su pie con una fuerza sobrenatural. La desesperación lo invadió mientras era arrastrado hacia la oscuridad sin salida que acechaba en los confines del bosque. Intentó luchar, gritar, pero era inútil. Y así, en un último acto de desesperación, Pedro desapareció en la negrura, arrastrado hacia un destino desconocido por la entidad monstruosa, que una vez había sido José. Desde entonces, se dice que la oscuridad del bosque retiene sus lamentos, una advertencia sombría para aquellos que se aventuren en sus profundidades y se atrevan a desafiar a las fuerzas ocultas que moran en su interior.